porque el placer también nos puede encaminar a una adicción sin darnos cuenta. Si la decisión que vas a tomar te da paz y tranquilidad, adelante. En el cuando tenga otra cosa, sin darnos cuenta que la vida misma es esto lo que tenemos ahorita. ¿Por qué buscamos el placer? Pues el placer, como te decía al principio, es un estado, ¿Qué es realmente el placer? En esta primera parte vamos a hablar por qué normalmente asociamos al placer con comer, comprar, descansar, tener sexo, ganar dinero o recibir reconocimiento. Pero no todo placer nos hace bien y no todo lo que se siente bien construye bienestar. Porque quizá el problema no es sentir placer, sino no saber distinguir entre el placer que nos ordena y el placer que nos esclaviza. Bienvenidos a este espacio donde no venimos a repetir creencias, venimos a cuestionarlas. Esto es No me creas, verifícalo. Comenzamos. Un jueves más y hoy hablaremos sobre el placer. Hola, ¿qué tal, mija? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Hola a todos. Muy bien, mija. Pues comenzamos. El placer. Pues es un tema bastante interesante, bastante complejo, porque tendemos a conocer el placer como muy superficial. No, lo ligamos con varios factores en nuestra vida. Mencionamos, ¿verdad?, que hay placer biológico, que son las necesidades fisiológicas que por naturaleza tiene el ser humano, como es comer, beber, dormir, esparcirse, tener un acercamiento, ¿verdad? Esas son necesidades fisiológicas y psicológicas del ser humano, como por decir el apego, el afecto, el amor. Cuando experimentamos esa saciedad y suplimos esa necesidad en nuestro organismo, pues llega el cerebro, manifiesta un estado de relajación, de bienestar, de satisfacción, del placer en sí, ¿verdad? Que es lo que vamos a abordar en este tema. Ya ves que te platicaba de el capítulo pasado de las etapas psicosexuales de Sigmund Freud. Él hablaba pues de ese placer, ¿verdad? De satisfacer la necesidad del ser humano cuando está pues recién llegado a este mundo. En la etapa oral, ¿verdad? Pues el placer de la boca, y en la etapa anal el placer de la retención de los esfínteres. Por decir, cuando nosotros estábamos en la evolución pues sí, ¿verdad?, de los primeros seres humanos aquí en la Tierra, menciona Marian Rojas en un podcast que yo escuché de ella, ¿verdad?, que abarca lo del placer y las adicciones, porque el placer también nos puede encaminar a una adicción sin darnos cuenta. Ella mencionaba que el placer que se experimentaba en esa época para que la vida, ¿verdad?, subsistiera hasta el día de hoy, pues es mediante la comida y la sexualidad. La comida, pues porque con comida pues sobrevivimos, ¿verdad? Y la sexualidad, pues la reproducción de la especie humana. En esa, pues en esas necesidades suplidas, en el cerebro se libera lo que es la dopamina. ¿Sí? La dopamina es el neurotransmisor que ayuda por decir, a que si obtengo algo, tengo una recompensa y quiero volver a repetir esa acción. Por decir, en la comida, pues yo como, sacio mi hambre, mi estado fisiológico entra en equilibrio porque ya está saciado esa sensación en el estómago de hambre, llega la señal al cerebro, el cerebro pues entra en un estado de tranquilidad y ya no se siente en alerta porque tenía hambre, porque la dopamina cumplió su función de relajación en nuestro organismo. Y entonces esa es es un ciclo natural del ser humano al experimentar un placer básico, un placer fisiológico, que es pues el suplir la necesidad de comer. Y puede ser la necesidad de beber, la necesidad de dormir para descansar. Ella mencionaba que es una segregación de dopamina endógena, que es la dopamina natural que segrega el cuerpo en un estado de equilibrio. Pero realmente, las personas que tenemos que saciamos esas necesidades, sin embargo, no encontramos la paz. El ritmo acelerado de la actualidad es la
cuestión que nos mantiene en estado de hiperactividad. Un estado de hiperactividad o de sobreproducción que queremos ser muy autosuficientes, entre comillas, ¿verdad? Nos genera un metabolismo muy acelerado, una sobrecarga de sobreestimulaciones que recibe nuestro cerebro y pues el cerebro se defiende porque ya estamos intoxicados de cortisol y ya tenemos una cierta resistencia al neurotransmisor de la recompensa, que es la dopamina. Entonces, el cerebro para protegerse inhibe receptores de dopamina. Se protege con ese mecanismo de defensa que tiene el cerebro, pues ahora sí regular esa dosis de dopamina. Pero como ya hay cierta dependencia del neurotransmisor, necesito una dosis más fuerte de estímulo con más continuidad, porque entonces ya no estoy absorbiendo la dopamina que me generaba, por decir, una serie de Netflix. Entonces ya con una serie de Netflix ya me empiezo a aburrir, necesito más dopamina. Entonces, ¿qué hago? Me voy a a YouTube, a los Reels, que están todos bien acelerados, o no sé si has visto unos que tienen la pantalla a la mitad, y en unos están unos carros así de Nintendo, y en otros una señora cocinando. Entonces mi cerebro ya está enfocado en esas dos cosas y no es un superpoder, que muchos dicen, ay, entonces puedo concentrarme y ponerle atención a las dos figuras que aparecen en mi pantalla. No, estás haciéndote más adicto a un estímulo más fuerte, como pasa en las drogas. Primero empiezas, ¿verdad?, a consumir muy poquito, una sustancia, ¿verdad? Pero llega el momento en que eso ya no te hace porque tu cerebro se protegió, porque ya había un exceso de dopamina, pero entonces ahora entra en ti la ansiedad y la necesidad de querer más. Entonces subes la dosis. Todo lo que genera un enganchamiento emocional también, un enganchamiento de necesidad de que ya no estoy tranquilo sin eso, por dar un ejemplo, porque es lo que se está viviendo ahorita cotidianamente, ¿verdad? En la sociedad. Estamos viviendo muy a prisa y ya soy adicto a TikTok. Considero que si algo te genera una ansiedad cuando no lo estás realizando, es porque eres adicto. Ejemplo, Sí. cuando uno fuma y no tiene un cigarro a la mano, entra y empieza a preguntar, oye, ¿no traes un cigarro que me regales? Oye, ¿no traes un cigarro que me... Oye, o sea, si eso te genera una ansiedad, es porque ya eres adicto. Sí, también ella mencionaba, ¿verdad?, que hay personas que son adictas por condicionamiento al no descanso, la hiperactividad y ahora sí que la exigencia en la actualidad sobre las personas productivas se ha salido de las manos, ¿verdad? Por decir, cuando nosotros éramos niños, ¿qué nos generaba dopamina al tener una relación en nuestra casa con nuestros amigos del barrio? Sentarnos en la banqueta, platicar, reírnos, pasearnos el balón, cosas Que ahora son aburridas. que ahora son aburridas, exacto. Por decir, un juego de mesa ya no te provoca la misma felicidad. ¿Por qué? Porque ya las dejado atrás. Entonces, esa dopamina endógena que se produce al estar interactuando de una forma tranquila y pacífica, ya la interpretamos como aburrimiento y como estancamiento, como que no, esto no tiene chispa, esto no. Pero no es porque no sea así, sino que ya estamos condicionados a vivir acelerados y queremos cada vez estímulos más fuertes. Oye, mija, ¿por qué buscamos el placer? Pues el placer, como te decía al principio, es un estado normal y biológico para sobrevivir, para perpetuar la especie humana. Está ya en nuestro cerebro, en nuestra psique, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al obtener placer, nosotros obteníamos algo bueno, un bienestar para nosotros. Se liberaba la dopamina, la oxitocina, que tú sabes, ¿verdad?, que son hormonas para el vínculo emocional, había bienestar físico. Entonces, nuestro cerebro busca eso, nuestro cerebro busca sentirse bien, pero lo que pasa aquí es que el cerebro tiende a buscar también para sobrevivir lo más fácil, lo más accesible. Entonces, para mi bienestar, ya siendo una persona consciente, yo sé que me deja más
para mi bienestar y para mi mejoramiento como persona, para mi crecimiento personal, me deja más leer un libro que estar en TikTok. Pero la dopamina que me deja leer un libro no se compara con la dopamina que me deja estar en TikTok. Entonces, aunque yo sepa que un libro me ayuda para mejorarme yo en mi vida, yo prefiero lo instantáneo, lo fácil, lo más accesible. Sí, lo que no tiene esfuerzo ni fricción. Lo malo es que lo hemos priorizado. Recordando a Epicuro, Epicuro hablaba sobre placeres necesarios y no necesarios, y placeres naturales y no naturales. Sí. Por ejemplo, y esto se puede conectar con Maslow, ¿verdad? Y su pirámide, donde primero hay que satisfacer nuestras necesidades biológicas, fisiológicas, posteriormente las de vínculo emocional y posteriormente las de realización personal. Sí. Igual y por eso tenemos muchas cosas, pero no necesariamente tenemos paz, porque únicamente estamos satisfaciendo nuestro lado material. Estamos dándole al cuerpo sus necesidades, pero a la mente no le estamos dando nada. Sí, la estamos dejando vacía. Y así como el cuerpo necesita de alimento, la mente también necesita de alimento. En este caso, el conocimiento, la creatividad. Entonces, hemos desvirtuado o hemos distorsionado la palabra placer. Y también podemos relacionar o traer a cuenta lo que es el tema de la libertad. Creemos que estamos siendo libres al hacer esas conductas, ese comportamiento, pero estamos siendo esclavos de nuestro sistema biológico. Pero el placer es esa satisfacción que nos deja el cubrir una necesidad, que nos da bienestar y nos sentimos seres integrales en toda la extensión de la palabra. Pero pues también no hemos sabido manejar el placer nosotros, que sabemos que hay cosas que no están bien, no son buenas del todo para nuestro cuerpo, para nuestra vida, y lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo porque estamos condicionados a sentir esas emociones tan intensas que no nos permitimos autorregularnos y somos adictos a esas emociones. Como por decir, podemos ser adictos a los pleitos, ¿verdad? Sí, a una mala relación. Y eso inconscientemente pues genera un placer porque estamos tan intoxicados de las hormonas, que son las del cortisol y las del estrés. Pero me puedes decir o puede pensar el público, bueno, pero ¿cómo el cortisol me va a generar placer si es una hormona que genera estrés y me mantiene en alerta y me mantiene en estado de supervivencia? No es que nos dé un placer benéfico, nos da un placer de excitación y de un sistema desregulado. Y entonces el cuerpo y el cerebro quieren más de eso. Y eso, el cortisol es una hormona que inflama, llega a inflamar también la corteza prefrontal. Entonces, si nosotros nos olvidamos de trabajar la corteza prefrontal, no estamos tomando decisiones, estamos solamente reaccionando a nuestros instintos y reaccionando a los estímulos. No estamos pensando con claridad y es lo que se genera un cerebro zombie que solamente se rige por lo que siente todas esas fases bioquímicas del cuerpo y del cerebro. Y eso es lo que está condicionando mis acciones. Y creemos que estamos eligiendo, ¿verdad? Cuando no estamos eligiendo para nada, estamos simplemente reaccionando a los estímulos. Hablaba sobre el miedo de que hablaba Epicurio. La eudemonía, que es la filosofía de Epicuro, habla de un placer necesario para la vida. También menciona ahí que hay que eliminar el miedo y que hay que eliminar el dolor, pero no se refiere a que vamos a hacer ahora sí que, yo no le tengo miedo a nada, yo soy invencible, temerario, o sea, no, o que no debe de existir ningún tipo de dolor en mi vida, o sea, que yo voy a ser inmune al dolor. No habla de eso. Él menciona la ataraxia, que es el estado de paz mental máximo, de plenitud en el ser humano. Entonces ahí podemos ver que él se refería a eliminar el miedo y a no sentir dolor, pero de una manera consciente. O sea, en lugar de decir eliminarlo, decía transítalo, vívelo con resiliencia, con paz, con tranquilidad, ¿sí? Sin sobrecargar sin sobrecargar nuestro organismo de
de rencor, de reproche, de resentimiento. También hablaba de el equilibrio, la moderación. Los placeres naturales. Un placer natural pues es comer, tomar agua, vestido, calzado, un techo donde vivir. Y los placeres no naturales sería, quiero comer en un restaurante caro y quiero beber el mejor vino. Y al no satisfacer esa necesidad que no es natural, la mente entra en una intranquilidad porque no está saciando lo que está deseando. Entonces, para llegar a esa ataraxia, esa paz mental, se podría decir no conformarnos, pero tú comentabas ahorita lo de la resiliencia, no conformarnos, pero ser resilientes y entender nuestro contexto de vida, que ahorita no podemos saciar esa necesidad que ni siquiera es natural, pero tenemos comida. Lo que estábamos hablando, quería ejemplificarlo con lo que acabo de decir. A lo que quiero ir con el ejemplo es que para alcanzar la ataraxia, la tranquilidad mental, la paz mental, necesitamos no conformarnos, sino reconocer lo que tenemos. Se nos va a ir la vida en el cuando tenga otra cosa, sin darnos cuenta que la vida misma es esto lo que tenemos ahorita. La vida está transcurriendo ahorita, en este instante. La vida es disfrutar ahorita que tú y yo estamos interactuando de esta manera, que estamos lejos, ¿verdad? En el mapa. Con nuestros 404 suscriptores. Sí. dijo los Caligaris, déjame me acuerdo cómo dice esa frase. Es una frase de una canción. No recuerdo, espérame, deja leerla, mija, dice, lo mismo son 100,000 que poca gente. Lo importante es transmitir lo que se siente. Y pues, qué mejor estos temas para ayudar a la sociedad, ¿verdad? Porque realmente, y no lo digo con orgullo ni soberbia, pero realmente no sabemos nada. Por eso luego decimos, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Qué hago? Sí. ¿Le hablo? ¿No le hablo? ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí en el trabajo? ¿Busco otro? O sea, no somos capaces de tomar una decisión. El mejor termómetro para tomar una decisión es la tranquilidad. Si la decisión que vas a tomar te da paz y tranquilidad, adelante. Sí, pues Aristóteles también hablaba de la búsqueda del placer mental, de la psique, no solamente de cubrir las necesidades y sobre el placer biológico o el placer social, podríamos decirlo así, ¿verdad? Él también buscaba, ¿verdad?, que las personas se interesaran por cubrir las necesidades del alma, porque ya ves que él habla del dualismo, ¿sí? Del dualismo que existe en el ser humano. Él lo veía como dos partes, pero que trabajan simultáneamente. ¿Sí? Está lo que es el cuerpo, la parte física, y la psique o el alma también, ¿verdad? Que en conjunto, pues, ahora sí que complementan al ser humano, se complementan una con otra. Entonces él también menciona, ¿verdad?, que es necesario e indispensable cubrir las necesidades del alma, algo que te llene espiritualmente, no solamente satisfacer todo lo exterior. Sí, hablando meramente del placer, recordemos que somos seres biológicos y como seres biológicos buscamos lo que es la supervivencia. Y ese placer está atado a la supervivencia. ¿Por qué? Porque vamos a satisfacer nuestras necesidades biológicas principalmente. Pero conforme fue evolucionando el pensamiento, empezamos a necesitar otros tipos de placeres, como lo que son los placeres, pues, del conocimiento, el arte, la cultura, que son conocidos como placeres no químicos. Pero los placeres químicos, cuando no tenemos una paz mental, empezamos a fugarnos con otras conductas. Lo que es el consumo de comida chatarra, de alguna droga, de alguna adicción. Y por eso es necesario darle el alimento que requiere a la mente. Cuando estamos anclados en un pensamiento rumiante, lo mejor es la creatividad, porque hay que desahogar hay que digerir esos pensamientos que tenemos, darnos cuenta que no tenemos
el control de nada. Es por eso que muchas de las veces escuchamos decir a las personas, pareces Pepita en comal o no sabes ni dónde poner el huevo, porque no tenemos una educación mental. Dice Gustavo Cerati en una canción, vamos de fuego en fuego hipnotizados, vamos hipnotizados de fuego en fuego. Ya nos aburrimos del celular, nos vamos a la tele. Ya nos aburrimos de la tele, nos vamos, no sé, como ya somos adultos, nos vamos a un bar a tomar una cerveza. Pero nunca estamos solos con nuestros pensamientos, solos con nuestra propia soledad. ¿Por qué? Porque también nos han hecho creer que la soledad es mala. Hay un displacer en la soledad. Entonces, pues ahorita que estamos hablando del placer, únicamente nos enfocamos en los placeres carnales y dejamos de lado los placeres del alma, porque esos placeres o placeres de la mente, porque esos placeres requieren esfuerzo y hay una fricción. Sí, y pensamos que para tener placer todo debe de ser divertido, excitante, eufórico, ¿verdad? Y no es así, porque para disfrutar el verdadero placer y que nuestro cerebro libere de una manera natural y satisfactoria para un bienestar pleno en nuestro organismo y en nuestra mente, debemos de transitar el dolor, ¿verdad? Porque nosotros buscamos placeres para evitar a toda costa el dolor, para evitar a toda costa sentirme aburrido, para evitar a toda costa poner un esfuerzo. Voy a volver a poner el ejemplo de hacer ejercicio. Yo quiero y estoy segura de que quiero en mí mejorar físicamente, que mi cuerpo se vea mejor para mí, para verme diferente. Pero eso implica un esfuerzo. El esfuerzo de sudar, de sentir calor, de sentir dolor, el dolor muscular, el dolor de no ver los resultados inmediatos, como me estoy acostumbrando ahorita a la actualidad, a hacer de ya, el resultado ya, y que me genere placer ya. Y hasta digo, ay, estoy bien cansada, bien roja, bien sudada, me duelen los brazos, me duelen las piernas, hasta para sentarme. Una coca y unas sabritas no me hubieran hecho esto. Y no nos damos cuenta que todos nuestros logros son por todos nuestros esfuerzos y no por todos nuestros placeres. Así es. Cualquier cosa que nos haga bien o que nos haga mejor como personas, como seres humanos, requiere un esfuerzo. Entonces, la neuropsicología nos dice que cuando ya sabemos esto, por decir, ahorita tú y yo ya lo estamos platicando, ya sabemos, ¿verdad?, esta situación. Entonces, la neuropsicología, ¿qué te dice? Esfuérzate. Aunque quieras la dopamina instantánea del azúcar, de la adicción que genera el azúcar y de la recompensa que obtiene tu cerebro al beber esa coca y al comerte esas sabritas, detente y vive el dolor de sudar, de estar pegajoso, de estar incómodo, porque esa incomodidad es la que nos va a mover, es la que nos va a ayudar a trascender. No es malo estar incómodo, no es malo estar aburrido, no es malo sentirte a disgusto para hacer el esfuerzo para obtener algo mejor, para evolucionar. Pero nuestro cerebro está en un cerebro zombie que quiere estar anestesiado. ¿Por qué? Porque en un momento determinado hubo algo, un suceso, una palabra que me dolió. Y el refugio instantáneo que obtuve a lo mejor de niño fueron los dulces. Y como los dulces me generaron esa dopamina, esa anestesia en mi cerebro y me sentí mejor, aunque fue por un momentito, pero como yo sabía que comiendo eso me iba a sentir mejor y duró poquito, entonces volví a comer. Y se terminó ese estado de anestesia y volví a comer. Y es ahí en donde empieza la dependencia a la comida chatarra, al cigarro, al alcohol, al celular. Son distractores. ¿Para qué? Para mantenerme anestesiado y no vivir. Porque la vida misma es eso. Esforzarme para obtener y sentirme satisfecho. Y se hagan los procesos naturales en mi cuerpo. Pero muchas veces, como no sabemos gestionar nuestras emociones, caemos en esas drogas, como el azúcar, la tecnología, el alcohol y alguna sustancia
nociva para la salud. Sí, lo que no queremos es sentir. Por eso cuando estamos en un estado depresivo, nuestro cuerpo se encierra porque nos hace creer que ahí es donde vamos a estar bien, encerrados, sin estar ejecutando lo que tenemos que ejecutar, cuando es al contrario, paradójicamente, ¿verdad? Es al revés. Estamos en la cuevita del aislamiento, pero interno, porque ya no nos metemos rápido corriendo a la cueva que nos protegía de la lluvia, de los truenos, de la oscuridad, del depredador. Nos metemos a la cueva mental. A la cueva mental, que es a veces mucho más difícil de poder salir. Y ahorita mencionabas de cuando estamos en un estado depresivo, ¿por qué? Por la mala gestión de las emociones. Pensamos que estar tristes es ya una cosa súper mala para nosotros. No nos ponemos a reflexionar qué nos puso tristes o llorarlo, transitarlo y ya superarlo. O a veces o nos aislamos y ponemos música más triste todavía en la recámara. Hay un show que se llama Payaso, la vez pasada te lo compartí, de Franco Escamilla. Ahí habla por lo que es la depresión. Él decía que cuando estaba deprimido, porque yo encontré consuelo en la comida. Yo estaba deprimido y la comida me hace sentir bien. Entonces empiezas a comer más y engordas más. Y luego, como estás más gordo, te deprimes. Y se vuelve un círculo vicioso en el que terminas comiendo desnudo frente al espejo, ¿no? Llorando, me odio. Causa-efecto. La causa que nos deprime nos genera un efecto y ese efecto genera nuevamente la causa. Y estamos en un ciclo donde no podemos salir porque no podemos ver más allá. Si ya tenemos las necesidades básicas cubiertas, si ya tenemos las necesidades de vínculo cubiertas y aún así no tenemos paz y tranquilidad, es porque nos falta autorrealizarnos. Luego por eso nos encontramos insatisfechos porque no nos hemos autorrealizado, porque nos hemos abandonado a los demás. Ahí, como tú mencionas ahorita, la autorrealización la menciona Aristóteles con el conocimiento del alma, conocernos y enriquecer nuestra alma, no solamente enfocarnos en cubrir las necesidades biológicas y las necesidades de afecto, ¿verdad? Porque más allá de que estén cubiertas, si yo no tengo paz mental, si yo no tengo la regulación de mis emociones, si yo no sé conocerme a mí mismo, no, por más de que yo obtenga fama, dinero, estatus, un trabajo, una familia, no me voy a permitir y no voy a saber cómo disfrutar, porque siempre va a haber una carencia y siempre voy a estar en el deseo, ahora sí, de los placeres, se podría decir, de la carne. ¿Por qué? Porque hay un vacío en mi alma, hay un vacío en mi interior. ¿Por qué? Porque principalmente ni siquiera me conozco. Las necesidades del alma pues se cubren primero con un autoconocimiento, con mis pensamientos. ¿Y cómo voy a enriquecer mis pensamientos? ¿Cómo voy a nutrir mi alma? Tengo que ocuparme también, porque no va a llegar de manera divina a mi mente, ¿verdad? Tengo que nutrirme, tengo que buscar la manera de tener conocimientos, la literatura, el arte. Yo me acuerdo que me gustaba y me sentía feliz el poder ayudar a alguien. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Entonces, estoy pensando, me estoy conociendo porque sé ya qué es lo que me da una satisfacción para mi ser y para poder disfrutar. Me gusta compartir con personas que yo sé que se están esforzando por salir adelante. No me gusta ignorar a esas personas. Pero si no hay ese vínculo entre razón y emoción, no hay un entendimiento y una comprensión. Por eso muchas veces sabemos que no debemos de hacerlo o debemos hacerlo y sin embargo no lo hacemos. Porque lo hemos comprendido de una forma intelectual, pero no de una forma emocional. ¿Por qué? Porque a lo mejor no nos hemos conocido lo suficiente como para saber que al tener eso, lo que va a llenar mi alma en realidad no es disfrutarlo yo, sino compartirlo. Y es ahí en donde va a estar la ataraxia. La importancia de conocer lo que es la mente, porque también está lo que es la psicología del marketing, que es la que nos manipula por medio de las emociones para el consumismo, porque nos da la ilusión de que obteniendo algo vamos a estar bien. Tan solo el
los comerciales de la Coca-Cola, donde muestran a unas personas felices consumiendo el producto y lo relacionan con los vínculos, pero no nos damos cuenta que si quitamos ese refresco y se quedan los vínculos, como quiera vamos a estar contentos, alegres, porque la importancia es el compartir, no el consumir el producto. Pero nuestro cerebro relaciona Coca-Cola, felicidad. De hecho, cuando tomamos un trago de refresco bien frío, hasta decimos, qué rico sabe esto. Y entonces ahí, fíjate, ahí ya hay una conducta, estamos relacionando una conducta con un placer. Ujú. Y como ese placer es placentero, válgame la redundancia, es satisfactorio, Sí. nuestro cerebro busca volverlo a hacer. Entonces, cuando uno está enfermo y necesita tomar pastillas, ¿qué es más placentero? ¿Tomar una pastilla o tomarse un trago de refresco? No, pues un trago de refresco, obviamente. Y luego pregunta a la gente, ¿pero por qué no te quieres tomar las pastillas? Pues porque no da placer. Pero la No. persona en sí misma no sabe ni por qué lo está dejando de hacer. Y la otra persona que comprende por qué lo debe de hacer, no entiende por qué la otra persona no lo hace. Y entonces empieza la discusión. Oye, y ahí también la falta de empatía que no tenemos, ¿verdad? Muchas veces, si sabemos que en casa hay una persona que necesita tomarse su medicación, ¿verdad? Por diabetes, por hipertensión, por cualquier enfermedad que tenga, y nosotros le decimos, no tomes coca, y nosotros con la cocota ahí. Entonces, a los que nos estén escuchando, si batallan, si dicen, ¿por qué no puedo dejar de tomar coca? ¿Por qué digo que voy a dejar de tomar coca y me siento mal, me duele la cabeza, estoy ansioso? Entonces ya saben por qué es. Porque en el cerebro se genera dopamina, la dopamina genera placer, es que es una recompensa, entonces el cerebro quiere repetir esa acción para sentir otra vez placer y ahí se genera una adicción, que es la adicción a la coca. Ya lo están sabiendo para que también sepan cómo actuar con la información que se les está dando, ¿verdad? Porque recordemos que ese placer y esa satisfacción nos va a llevar a la supervivencia, pero nuestro cerebro no sabe que nos va a llevar a la enfermedad. Exacto. Oye, mija, entonces, si ya tenemos cubiertas las necesidades biológicas de vínculo y aún así sentimos insatisfacción, ¿cuál es el siguiente paso? Sí, pues como lo menciona Maslow en su pirámide, ¿verdad? En la cúspide, ya habiendo pasado por las diferentes fases de cubrir las necesidades que mencionaste hace un momento, está la autorrealización. Sí, la autorrealización es mi persona, ¿verdad? Ya lo que está en mí, en mi mente, en mi adentro. Ya no es lo externo, ya es el interior. Porque podemos tener todo el oro del mundo, todas las necesidades cubiertas, ¿verdad? Pero si mi mente no está sana, si mi mente está intoxicada, no lo voy a disfrutar. Hay muchas veces que decimos, ay, pero si tiene casa, si tiene carro, tiene sus hijos, su familia, ¿y por qué tiene depresión? O sea, desde acá afuera lo estamos viendo. Para nosotros es una persona pues, realizada, ¿verdad? Porque se ve saludable, tiene economía, tiene un trabajo estable, tiene una familia. Pero decimos, ¿y entonces por qué tiene depresión? Entonces tenemos que sabernos, tenemos que conocernos. Y mencionaba Marian Rojas, tenemos que escuchar nuestra voz interior. ¿Cómo me estoy hablando? Y esa voz interior, ella menciona que es el campo emocional. Lo que hace un momento te decía que es algo que no es palpable, que no se ve, que no se puede medir, pero se intuye. Ella habla de la intuición. Ella es una psiquiatra y está hablando de la intuición. Entonces no estamos aquí hablando de charlatanería, ¿verdad? La intuición existe. Sí, la intuición se practica. Es como cuando un bombero ya tiene muchos años de su vida apagando incendios, está en un cuarto, segundo piso y escucha un ruido y él dice, sálganse todos que esto ya se va a colapsar. ¿Por qué? Sí. Porque la intuición, la práctica,
de estar en esas situaciones lo ha hecho conocer ese tipo de ruidos, ¿verdad? Esa Sí, es la intuición. La gente ve los logros exteriores y juzga a la persona por tener depresión, pero ignoramos si a esa persona le gusta su trabajo, porque puede estar realizando un trabajo, pero no le está dando satisfacción. Estaba escuchando un podcast con Marco Antonio Regil. Él platicaba de una anécdota de un dentista que, a pesar de tener los logros materiales, él no estaba bien en su vida. ¿Por qué? Porque él lo que quería hacer era ser fotógrafo. Entonces, él no podía dedicarse a la fotografía porque tenía hijos, tenía esposa, pero él, al abrirse con la esposa, al mostrarse vulnerable. Entonces, si no han visto nuestro capítulo sobre lo que es la vulnerabilidad, se los voy a dejar aquí en una pestañita, en una etiqueta. Esta persona se abre con su esposa, se muestra vulnerable y entre los dos planean para que él pueda lograr... Es autorrealiza, ¿sí? Ajá, para que él pueda autorrealizarse, pero como decíamos, no te vas a aventar al ruedo, ¿verdad? O sea, no vas a abandonar todo y a dejar todo por autorrealizarte. O sea, hay que hacerlo con conciencia, que es lo que cuando somos jóvenes es lo menos que tenemos. Sí. Y ya conforme vamos creciendo, si somos honestos, si practicamos la metacognición, la reflexión, la introspección, pues esa corteza prefrontal se va madurando cada vez más, ¿verdad? Con conocimiento objetivo y fundamentado. Hacer un esfuerzo por tener atención, tener concentración, por transitar ese dolor para que el placer inmediato se vaya bajando, los niveles de dopamina vayan bajando en nuestro cuerpo, esa dopamina intoxicada. Hay que hacer un ayuno dopaminérgico. Puedo ahora sí que decir, bueno, ¿qué es lo que me está detonando? ¿Qué actividad me detona? Dependencia. Entonces, si son las redes sociales, voy a dejar las redes sociales por una semana, me lo voy a proponer, pero no lo voy a dejar y me voy a quedar sentada en la sala de mi casa. Tengo que compensarlo con otra actividad que haga que mi cerebro naturalmente produzca dopamina endógena, que es una dopamina que va a hacer que mi cerebro entre en estado de tranquilidad y de equilibrio, no de excitación y de placer inmediato. Entonces, puedo salir a caminar, puedo llevar a mi perrito a pasear a la plaza. Si me gusta patinar, puedo desempolvar mis patines y me pongo a patinar. Entonces, esas son actividades que van a poder reconfigurar de nuevo mi cerebro. ¿Para qué? Para que de forma natural yo genere placer y felicidad plena, de bienestar. Y todo eso pues genera un equilibrio tanto fisiológico como mental. Sí. Y se empiezan con pequeñas cosas, ¿verdad? Pequeños pasos, para que sean pequeños pasos firmes. Mita, para finalizar lo que es el capítulo, quisieras diferenciar entre lo que es el placer endógeno y el placer exógeno. El placer endógeno es el placer que por medio de los neurotransmisores naturales en nuestro cerebro se generan en un equilibrio biológico y en un equilibrio mental, que es la homeostasis. Pero como tú decías y mencionabas casi al inicio del capítulo, la especie humana ha ido evolucionando y ha ido evolucionando todo nuestro contexto. Hemos llegado a la actualidad que ahorita estamos viviendo un ritmo muy acelerado de vida. Esas emociones tan fuertes que vive nuestro cerebro no son sanas para nuestra mente ni para nuestro bienestar. Entonces, la dopamina exógena es esa dopamina externa, y como el estímulo es más fuerte, la recompensa es más fuerte, el placer es más inmediato y es más placentero, pues yo busco en el exterior lo que por naturaleza mi cuerpo lo podría originar en un estado de paz y de tranquilidad. Sí, no es como que vamos a tomar dopamina del exterior, sino que el placer endógeno que libera esos neurotransmisores, por mencionar algunos, dopamina, serotonina, oxitocina, se van a generar de forma natural
por medio del vínculo, por medio de la autorrealización, por medio de satisfacer nuestras necesidades biológicas básicas. Biológicos. Ujú. Y lo que son los placeres exógenos que nos van a generar también esos mismos transmisores se van a generar desde afuera. Y como son estímulos más fuertes y más constantes, nos pueden llevar a lo que es la adicción. ¿Por qué? Porque Sí. se van a inhibir los receptores de esas moléculas y al Ujú. momento de inhibirse necesitamos más para sentir lo mismo de un principio, y ahí se originan lo que son las adicciones. Entonces nosotros, al tener ya esta información, debemos de concientizar qué es lo que queremos para nuestra vida. Hay que ser inteligentes. Hay que ser inteligentes, sí. Bueno, Mita, pues, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? Bueno, pues que espero, ¿verdad?, que estos capítulos hasta el día de hoy les estén siendo de utilidad para su vida, para su bienestar. Y espero que estemos sembrando una buena semillita y que vaya germinando poco a poco y que cada vez más se interesen, ¿verdad?, en su bienestar, en su salud emocional, y que recuerden que hay maneras de poder ser mejor cada día. Y que si por propia voluntad no podemos, ¿verdad? Porque se nos puede hacer algo difícil, porque nunca lo hemos hecho, nunca a lo mejor hemos estado al 100% responsables de nuestras acciones y de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, pues podemos acercarnos con un profesional para que nos vaya orientando cómo ir, ¿verdad? Teniendo ese autoconocimiento primeramente para ahora sí empezar, ¿verdad?, a mejorar nuestra calidad de vida. Muy bien. Pues la caja de los comentarios está abierta aquí abajito. Déjenos sus comentarios. ¿Qué tal les ha parecido estos capítulos? ¿Y qué otros temas les gustaría que tocáramos? Estamos abiertos a sugerencias. Y pues sin más por el momento, les agradecemos. Mita, fue un placer. Hablando de placeres, fue un placer intelectual el haber estado nuevamente contigo el día de hoy. Y pues nos vemos el próximo jueves. Igualmente, mijo. También para mí siempre es un placer estar aquí contigo. Y a nuestro público les agradecemos como siempre el que nos hayan escuchado. Al final, el placer no es el enemigo. El problema aparece cuando dejamos de observarlo y empezamos a obedecerlo. Hay placeres que descansan, nutren y ordenan, pero también hay placeres que distraen, adormecen y nos vuelven dependientes de estímulos cada vez más rápidos. La pregunta no es quiero placer. La pregunta es, ¿este placer me construye o me controla? Si este episodio te dejó pensando, compártelo, deja tu opinión en la caja de los comentarios y suscríbete al canal. Y recuerda, el compromiso es seguir creciendo y mejorando como persona. Y si eso te interesa, te invito a que veas este video. ¿No me creas? Verifícalo.